muy claras las cosas a lo mejor hace 25 años o 30 y de pronto ya no las tenemos, ¿no? Y se ve en el mundo como no, nada de lo que creíamos conocer está funcionando y de pronto tenemos que volver a recrear un poco las ideas de cómo funciona el mundo, ¿no? Exacto. Entonces me da la sensación de que por ahí en la literatura, como en otras artes, ¿no? De pronto lo irracional se pone en un primer plano, sí, porque en el fondo es decir, es que esto es lo que hay, esto es lo que somos. Exacto. Aquí en el fondo está diciendo, son personas. Además creo que, lo que más me gusta del libro es hasta qué punto son personas. O sea, yo diría que has vivido todas las historias, o sea, ¿no? Ese rollo con los detallitos, o sea, ¿de dónde sacas los detallitos? O sea, ¿eres un observador alucinante o bueno, eres hijo de un divorcio? No, pues es que mi familia no es tan disfuncional como las que aparecen. Sí, pero aquí hay mucho divorcio, mucha enfermedad. Mucha enfermedad. Entonces, yo no sé tanto de enfermedades ni de niños de padres divorciados. Sí, bueno, ahí yo creo que está un poco esa atmósfera del cuento americano, que es mucho del estudio de los vínculos, que hay mucho de este tipo de familias, trabajado desde una perspectiva más argentina, ¿no? Sí, yo veía algo de Chiver por ahí. Sí, algo de Chiver 100%. Y un poco siempre esta búsqueda, como el detalle es lo que hace al personaje, ¿no? El famoso prólogo es de Max Ock, ¿no? El prólogo que hace a su libro de biografía, de Vidas Imaginarias. En Vidas Imaginarias hay un prólogo que habla, digamos, de que la gran literatura hace como el secreto está en esos detalles que pintan todo el mundo, ¿no? Yo trato de trabajar, digamos, mucho el detalle para ir mostrando un poco cómo es ese personaje y no se pinte de una manera tan general, ¿no? Digamos, concretizarlo en una pequeña sí, pincelada. No, pero a veces son detalles que, por ejemplo, hay un momento, no recuerdo exactamente, bueno, yo recuerdo una vez que cuando leí de Gabriel García Márquez, El amor no se puede del cólera, que hay un momento en el que creo que estaban discutiendo por el jabón de la bañera, no sé si por el jabón o por algo de la bañera, bueno, y de pronto están discutiendo, tal, pues no, pues el jabón lo ponen, entonces ella o él se va de casa y te das cuenta de que lo del jabón al final era una tontería, no sé. Es otra cosa, sí. Es otra cosa, ¿no? Entonces, aquí de pronto, por ejemplo, hay un momento que a mí me gustó, que es cuando le monta la fiesta a la chica esta, no recuerdo en qué relato es. Sí. Son muchos relatos, no recuerdo. Mitad o hermano. La novia le monta una fiesta. De pronto le monta una fiesta, tal, entonces cuando de pronto le quita la venda y tal, se da cuenta de que ella no es la mujer de su vida. O sea, ¿qué dices? Justamente es como el relato este de Chekhov de fue al casino, ganó $1.000.000, fue a casa y se suicidó. ¿Qué dices? Se supone que es bueno para ti, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? Sí. Entonces, creo que a mí me gustan personalmente esos detalles que rompen también con las expectativas, porque en el fondo en nuestra vida son así. Exacto. Cuando está demasiado medido de la causa-efecto, dices, esto es literatura, ¿no? O sea, exacto. Sí, ahí también hay búsqueda, digamos, consciente, ¿no? De tratar de ir rompiendo un poquito los lugares comunes, que yo siento que, digamos, hoy se escribe tanto, se lee tanto, se ve tanto y tanta literatura pasa que te cuesta encontrar algo que realmente te genere interés o que le veas una intensidad fuerte. Para mí es importante ir tratando de ver en qué lugares se puede ir rompiendo, como mantener como esas dos líneas, ¿no? Una línea así de estructura porque es un género y porque más o menos algo hay que cumplir, y después por otro lado es ir viendo por dónde se puede ir rompiendo esos pequeños lugarcitos para romper, ¿no? Y que tampoco quede algo que está descuajeringado o que pierda sentido, ¿no? Pero, y ese tipo de escenas dice todo, ¿no? Acerca de un personaje, ¿no? Su frialdad o cierto distanciamiento, ¿no? Y lo decís de una manera mucho más, está dicho de una manera más potente, ¿no? De alguna manera. Sí. Sí, porque no son frases, no puedes decir, no, es un libro del que puedes sacar frases. Yo creo que es un libro del que puedes sacar detalles. Y de pronto, no sé, cosas que dices, bueno, no lo había pensado así, pero a lo mejor sí que es así, ¿no? Y luego me gusta mucho de pronto, yo qué sé, cuando presentan un personaje, a mí lo más potente del primer relato, por ejemplo, es cuando describes a su amiga Natty Hirst. O sea, lo leo. Sí. A mí me parece que es, o sea, de pronto es una descripción de un personaje
más o menos secundario, porque tampoco Sí. es que sea... Y de pronto esa descripción es tan potente, ¿no? Que dices, joder, es que esto ya es un relato en sí mismo. Dice, Natty Hirst era una chica estrábica de 11 años, que había sido concebida para salvar a su hermano mayor de una rara enfermedad genética. Le extrajeron parte del cordón umbilical en el 7º mes de gestación. Al final, sus células no fueron compatibles y su hermano murió antes de que pudieran conocerse. Ella creía que sus padres la culpaban por eso. En las paredes de su casa solo colgaban fotos de la vida anterior de la familia, como si después ya no tuviera sentido registrar ningún recuerdo. ¿Cuál es mi lugar ahí ahora?, me preguntó una tarde, mirando su casa desde mi ventana. ¿No? Es ya... No falta nada más, eso ya es un relato en sí mismo, me parece potentísimo. Y no sé, estas cosas, ¿de dónde sacas tú, por ejemplo? No sé. Ahí. No, porque hay muchísimos detalles pequeñitos que yo Sí. lo leía y pensaba, ¿qué hay de su vida aquí? Dime alguno que sea de tu vida. Así, ¿no? ¿Alguno que sea de mi vida? Venga, salsa rosa, ¿cómo se llama ahora esto? Salvados limón. ¿No? Algo que se me da, bueno, siempre están muy mezclados, ¿no? Pero... Sí, autoficción, pero... Sí, pero... sí. Bueno, por ejemplo, en Mitad de un hermano, que es la historia de un hermano con su medio hermano mucho menor, que le produce un poco rechazo, desde bebé le produce rechazo. A mí me pasó igual, no con un medio hermano, porque mis padres no están separados, pero sí con un primo que tuve, de una tía muy venenosa, una mujer muy especial, conflictiva. Y era un primito que yo lo conocí desde bebé y siempre me produjo de algún modo rechazo, lo cual es muy violento que un bebé que debe generarte ternura te genere rechazo, ¿no? Porque era caprichoso, insoportable, violento, y era como una especie de imagen de su madre, digamos, algo, y siempre me produjo mucha revolución y a mí me producía una violencia conmigo mismo, decir, ¿cómo puede ser que me produzca rechazo un bebé que te tiene que producir otra cosa, ¿no? Y eso es un poco el origen de ese cuento, ¿no? Digamos, que obviamente después está cambiado, está No, claro, mezclado con otras entonces, capas y otras cosas, pero hay algo, digamos, eso me sucedió, digamos, ¿no? Esa... Pero ¿cuál es normalmente? Porque antes decías, tengo muy claro el comienzo y el final, por lo tanto yo supongo que tú funcionas un poco por imágenes. Los relatos surgen de una imagen potente. A veces sí. No todos, ¿no? Digamos, a veces una idea, a veces una imagen, pero sí muchas veces una imagen o un silogismo narrativo muy chiquito que después lo voy llenando de capas y lo ¿Algún voy... ejemplo así? Algún ejemplo, y el de los gordos, por ejemplo, yo tuve la imagen de una familia de gordos y que uno dejaba de serlo versus la familia, ¿no? Esa fue una imagen, y la otra imagen es la imagen final del cuento, que es la del hombre musculoso desnudándose frente a ellos, ¿no? Y que un poco es los tres cerditos también, ¿no? Y esas dos imágenes, por ejemplo, eso lo empecé a escribir en el taller literario, ¿no? Y me acuerdo que mi profesor decía que tenía que empezar con esa imagen, y yo me encapriché, ¿no? Esa imagen es el final del cuento, ¿no? Pero empecé por esa imagen, ¿no? Entonces uno no tiene muy claro a veces cómo va o cómo está en mi cabeza, y cuando se lo vas contando a alguien, tal vez por partes o va viendo fragmentos, esa persona te lo quiere cambiar o te lo quiere modificar, te dice, no, deberías ir por acá, o es mucho más potente esto, esta es la primera imagen, ¿no? Me costaba mucho, Claro. entonces para mí ese era el final, ¿no? Sí, a mí ese relato, te lo he dicho antes, es de los que más me ha gustado. Además, también tengo apuntado un detalle. Este justamente es el que más cosas tengo apuntadas, fíjate. Okay. Pero al principio de todo dice, habían pasado 3 años del infarto, pero no era su propia salud ni un repentino sentido de la estética lo que motivaba la decisión, sino ver a su hija menor convertirse en él. Ese detallito, por ejemplo, me gustó muchísimo. O sea, decide que quiere adelgazar, ¿no? Pero no lo decide por ninguna cosa suya, al final es porque, ¿no? Ve a la hija... Que está claro, y es creciendo como... a la par de él, ¿no? Claro, es como el detalle de bueno, no es por mí, ¿no? En el fondo, Sí. Lo que yo estoy haciendo es un mal ejemplo, ¿no? Para ser como soy, no sé. Aquí hay varias cosas muy potentes. Por ejemplo, cuando habla de este hombre que los empieza a intentar adelgazar, ¿no? Que dice, su perspectiva del mundo era deportiva y lo dejaba traslucir en su lenguaje. En cada situación de la vida había contrincantes y equipos. El juego avanzaba según movimientos e infracciones. Casi siempre había un ganador y un perdedor, pero el empate era el único matiz que se permitía. No creo que ya Lo pinta. es un personaje totalmente, ¿no? bien descrito, así con eso pequeño.
No sé, ¿tienes alguna otra imagen? A mí me interesa el tema de cómo surge, de la génesis de los relatos. Sí, normalmente yo creo que va por etapas, que a veces te surgen imágenes, a veces... Sí, bueno, yo, en el cuento que da el título al libro también fue esa imagen. Sí, te quería preguntar por eso, ¿por qué ese cuento da título al libro? ¿Es porque el libro, eso no sé si es cosa tuya de los editores? No, es cosa mía, no, a ver, ¿Por qué ese cuento y no otro? Yo sentía un poco que era el más potente, en su momento era el más potente, después el último cuento a mí también me gusta mucho y es uno que logré meter antes de terminar la edición del libro, porque sentía que lo balanceaba un poco, estaba siendo un poco desbalanceado. Así que tengo un cuento largo, fuerte al principio y uno al final. A ver, esa historia fue una imagen también, ¿no? Digamos, es un chico cuyos padres se están separando, peleándose todo el tiempo y le regalan una cámara. Y digamos, un poco con el objetivo de distraerlo mientras la familia llega a su fin, ¿no? Y este chico empieza a filmar películas y una vez de casualidad los filma mientras están peleando y ellos dejan de pelear. Entonces un poco todo el cuento es ver cómo ellos cambian cuando la cámara está encendida, ¿no? Entonces empieza a suceder cosas extrañas a partir de eso. Y yo había empezado a escribir ese cuento y yo sentía que le faltaba, esto como decís lo irracional, ahí vuelve un poco eso, yo sentía que le faltaba algo un poco más original, un toque que lo retuerza un poco. Y yo tengo una amiga que es cuentista y poeta y tiene un poema que se llama Familia de Cereal, se llama Carla Paradinsani, es una escritora argentina que vive en Costa Rica. Y es un poema muy cortito que habla de, ella es publicista también, entonces que habla de una familia que también se está cayendo a pedazos, cómo le gustaría meterlo en la red de publicista y atraparlos durante 30 segundos en un comercial, ¿no? Entonces ahí se me prendió la lamparita y transformé lo de las películas en comerciales, ¿no? Entonces yo sentí que ahí cobró, digamos, una originalidad distinta al cuento y empezó a ir por ahí. Entonces el chico, en vez de hacer películas, hacía comerciales con sus vecinitos, con Nati Hirsch. Y sentí que encontré, digamos, un camino mucho más fértil a la hora de empezar a encontrar estas pequeñas metáforas y trabajo. Y después se van sumando ideas y capas y capas y capas y el cuento se transforma en otra cosa, ¿no? Pero sí esa primera imagen es tal vez el punto de partida, ¿no? A mí lo de los comerciales me recordaba una película Kebab Connection, de Fatih Akin, es un turco alemán de estos, que también en el barrio hacía comerciales a su tío que tenía una tienda de kebabs, tal. Sí, no. Y es una película, está muy bien esta película. La voy a buscar. Y vale, el título, el título, bueno, el poema sí, se lo robé y... Pero cuéntanos un poco. Yo reconozco que con los libros, yo soy muy mal lector de libros de relatos, porque yo siempre busco la novela dentro del libro de relatos. Okay. Entonces, yo no sé, hablaros un poco si hay un hilo conductor o no hay un hilo conductor. Si había una propuesta de que lo hubiera o no, me has dicho que lo hiciste como en años muy diferentes, en momentos muy diferentes. No, pero luego cuando lo unes realmente dices, ¿hay una propuesta un poco más orgánica o no la hay? Cada cuento es un cuento que está escrito por sí mismo, digamos, no está en función de otros. Sí tengo muchos otros cuentos escritos que casi hacen otro libro y digamos, hice una selección de los que yo creía que más o menos formaban algo orgánico en función de esta idea de que son familias. A veces se enfocaba más en un personaje, a veces se enfocaba más en el grupo, pero de algún modo son familias disfuncionales o familias como derrumbándose, ¿no? Y sentía que también había como cierto arco vital porque hay historias de chicos, hay historias de adultos, hay historias de viejos, y que de algún modo había todo un recorrido vital en ese sentido, como cronológico. Pero ese es un poco, no es un libro escrito de un tirón, ni pensado como capítulos, ni nada, sino son cuentos muy unitarios que les fui encontrando, o creo que encontré, digamos, cierto hilo a partir de, por eso el título, ¿no? Digamos, que era un cuento más largo o más fuerte de algún modo, y el título me parecía que englobaba el conjunto. Bueno, y cuando ya tocaba pasar a un tema más liviano y feliz, porque si no corrían el riesgo de hundirse en un pozo de autocomiseración y arruinar la noche,
Tao confesó que él también había sido obeso en su infancia. En ese momento los Bellini dejaron de masticar. Sus bocas se abrieron como puentes levadizos y la cuchara de Sara quedó suspendida en el aire mucho tiempo. Sí, yo era enorme, dijo. Redondo de verdad, una pelota. Cuando tenía 8 o 9 años, a mi viejo le divertía decir que en la panza de mi madre yo había matado a mi mellizo, que mi placenta había absorbido la suya, dejándolo sin alimento, y que en el instante de nacer la partera se encontró un feto raquítico, envejido y seco, abrazado a una de mis piernas. Durante años soñé con ese hermanito muerto de hambre por mi culpa. Cuando sacaba buenas notas en la escuela o hacía lo que supuestamente era una buena acción, me acariciaba la pierna como homenaje. Hasta que una noche mi madre me encontró llorando en la oscuridad. ¿Qué te pasa, Tabito?, me preguntó, arrodillada junto a mi cama. Y cuando le conté lo que decía mi viejo cuando ella no estaba cerca, puso fin a la pesadilla. Me dijo que todo era mentira. Me dijo que yo era hijo único desde la concepción y que si yo era gordo era su culpa y no mía, porque a ella le gustaba cocinar cosas ricas. Tavo enumeró las especialidades de su madre y tras una pausa que los Bellini aprovecharon para terminar su postre, empezó a contar detalles del proyecto que había iniciado 25 años atrás. Estaba escribiendo una historia de la gordura. Se trataba de una obra monumental, haciéndole honor al título, y de la cual llevaba miles de páginas escritas. Le dedicaba sus horas libres entre semana, las noches, a veces los domingos completos. Los primeros 15 años del proyecto estaban distribuidos en 50 cuadernos de tapa negra. El resto ya lo tenía en computadora. Hacía unos meses había comenzado a digitalizar con ayuda de Eli el trabajo anterior. Admitió que aún no había encontrado una hipótesis o un centro al libro, ese corazón abstracto que organiza la estructura de un texto, que impone un tono y un ritmo determinados y lo hace avanzar en una dirección. Por ahora era más bien un rejunte, una acumulación de noticias, biografías, notas al margen, estadísticas y leyendas. Sé que mis recursos son limitados, dijo, pero si algo salva este esfuerzo es que se aleja de todo lo que se ha escrito alguna vez acerca de la obesidad. Después dijo que él quería contar la historia secreta y cotidiana de los gordos, pero también de una fase del movimiento del espíritu. Mezclaba sin pudor términos como dialéctica y arqueología del saber. Dijo que estaba buscando al gordo original, el Adán de los gordos. ¿En qué momento de la historia del mundo empieza a sobrar la comida y aparece el sobrepeso, la grasa acumulada? Lo dijo como si fuese la pregunta más interesante jamás hecha. Habló de las Venus paleolíticas de Willendorf, Lespug y Lausel, de la gula en las enseñanzas de Cagemni, de una poción legendaria para reducir el apetito en un monasterio del sur de Edimburgo en el siglo XII. Habló también de las distintas representaciones de la gordura en el arte a través de los siglos. Y después contó cómo se había hecho amigo de Manuel Uribe, la persona viva más gorda del mundo, que en el clímax de su gordura había llegado a pesar 565 kilos, y recordó la invitación a su extraño casamiento público, postrado en una cama con ruedas en el acoplado de un camión y ovacionado en su cortejo por las rutas de México. Ahí está.